Estoy encantado de estar en esta tierra por muchísimas razones. Me invitaron a venir a esta Argentina. Yo acepté encantado enseguida a hablar de lo que fuese. Por venir a Argentina estaba dispuesto a hablar de cualquier cosa, ¿sí? De la reproducción del cangrejo egipcio hubiese hablado perfectamente, hubiese preparado lo que hubiese hecho falta. De todas formas, tuvieron también la amabilidad de brindarme y un tema que me ha traído, aunque no tanto como para el año pasado, sobre este mismo tema tuve que hablar en Santiago de Chile, en un congreso que había con motivo de una ley que intentaban sacar allí. Y la invitación fue curiosa. Me llamaron, me dijeron, doctor, hemos hablado con el doctor Maza. El doctor Maza es otro miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español y nos ha remitido a usted. Nos ha dicho que es usted un gran experto en abuso sexual infantil. No supe cómo tomármelo, si eso era un halago o... Cuando llegó el momento de la presentación en Santiago de Chile, tuve curiosidad, déjeme las palabras que va a decir, y efectivamente taché lo de experto en abusos sexuales infantiles. Yo vengo aquí en calidad exclusivamente de miembro. Ahí trabajo yo, ese es el Tribunal Supremo de España, un palacio espléndido, como este edificio de capacitación. Tiene más caché, quizás más años. Pueden venir cuando quieran, pueden venir como invitados o, si lo prefieren, como imputados, que también se puede hacer la gestión. El tema que elegí es este, no ya tanto, es un tema concreto, es un tema quizás demasiado concreto, pero al mismo tiempo me parece que es un buen banco de pruebas de lo que a mi juicio debe de ser la argumentación jurídica y debe de ser la aplicación del buen derecho, en el que creo que no basta con las reglas, con los estándares fijos, con los protocolos minuciosos, sino que hace falta manejar principios y buscar la solución para cada caso concreto, sin que haya estándares fijos. Me parece que aquí, en el tema de los abusos sexuales infantiles o la declaración de los menores víctimas de abusos sexuales, es un ejemplo, como tantos otros, paradigmático de lo que es esa técnica de ponderar, de valorar todos los intereses en conflicto, y en esta materia creo que son muchos los intereses en conflicto. Testimonio de los niños menores. Empezaría con una idea que luego recogeré al final. Una idea que a mí me parece que es un chiste, lo aviso porque es tan malo que si no, no se van a reír, sepan que es un chiste. Pero un chiste que a mí me parece que refleja muy bien lo que tiene que ser la mentalidad del jurista. Gracias, presidenta. Dice, oye, hay una cosa que no me gusta de ti. ¿Y qué es? Mira, es que tú lo matizas todo. Y le contesta, hombre, todo. Pues yo creo que ese es el jurista. Alguien que está lleno de matices. Testimonio de niño víctima. Puede parecer, que no declare nunca o que declare siempre con una grabación al principio y que luego se reproduzca. O no, es necesario salvaguardar el derecho de defensa, por tanto la contradicción tiene que ir necesariamente al juicio para someterse al contradictorio. Creo que ninguna de las dos cosas nos sirve. Creo que en algunos casos puede servir una cosa, en otros casos puede servir la otra, y dependerá de muchos factores.
En esto, por otra parte, hay como una confluencia en esta materia de las legislaciones comparadas, de las legislaciones internacionales. Hay cada vez más textos internacionales que analizan esta cuestión. Daré un repaso rápido. Hay muchas modificaciones legales en muchos ordenamientos recientes que apuntan todas en unas líneas parecidas, con unas vertientes parecidas, pero también con algunas diferencias a veces, porque esa idea de que este es un tema que necesita una regulación específica, de que en materia de abuso sexual infantil hay alguien que habla de que es el delito más impune, que tiene, no me atrevería yo a decir tanto, pero sí que es cierto que hay unas bolsas grandes de impunidad y que en materia de abusos sexuales infantiles hay mucho que hacer, no solo a nivel legislativo, sino también a nivel procesal, y eso ha ido motivando esas reformas de las legislaciones en España, en Alemania, la jurisprudencia algo en Estados Unidos, en Canadá, en Chile. Hace un año se inició el proceso legislativo. Esto tampoco voy a... ¿Qué peculiaridades tiene esto? Aquí en estas dos primeras diapositivas hay como unas primeras cuestiones que luego desarrollaré ya con legislación más particularizadamente. Que el niño tiene capacidad para ser testigo es algo que ya casi no se discute. Aunque hay legislaciones todavía demasiado aferradas a las reglas. Es decir, bueno, es obvio que un bebé de 6 meses no tiene capacidad para ser testigo. Eso no hace falta que lo diga ninguna ley. No es necesario. A partir de una edad en la que pueden comunicarse, ya algo puede exteriorizar, pero creo que es absurdo el intento, que es más propio de las legislaciones anglosajonas, de intentar delimitar cuándo puede ser testigo y cuándo no. Diciendo, pues hace falta en Estados Unidos pues, que sepa distinguir la verdad de la mentira, hace falta que sepa que percibir que no decir la verdad pues tiene un castigo o no está bien, y que sepa comunicar, que tenga capacidad de memoria. Bien, vale como ejercicio teórico, pero me parece que no es un sistema que aporte gran cosa. Eso entra dentro, cada uno evoluciona de una forma distinta, cada caso es cada caso, cada testimonio que se pide es una cosa, y por tanto me parece que eso es un tema que entra dentro de lo que es la percepción del juez o tribunal, y por tanto pues podrá evaluar esos temas como puede evaluar el testimonio de una persona incapaz o de una persona con afectaciones patológicas. Bien, lo tendrá en cuenta a la hora de graduar en qué medida eso afecta o no, valiéndose, entre otras cosas, con informes periciales, con la ayuda de peritos que le manifiesten. Decía esto, por ejemplo, esto pasa en Estados Unidos y pasa en Canadá. En Canadá hay un supuesto que pone de manifiesto lo absurdo que es intentar reconducir esto a reglas fijas. Es un supuesto de una niña, es un supuesto Khan, es el asunto, se le conoce como Canadá contra Khan. Khan es un médico que es acusado de abusos sexuales por una niñita de 4 años que se lo cuenta a su madre. La niña no es admitida como testigo. Esto dará lugar luego a un voto concurrente de una resolución de la Corte Suprema de Canadá diciendo, ¿qué más da que la niña no supiese qué es la Biblia para poder jurar delante de la Biblia? ¿Qué más da? A esta niña había que oírla. Sin embargo, el tribunal dijo que no tenía la capacidad, que no superaba. La ley de testigos, de todas formas, en
En Canadá fue modificada luego, a raíz de este caso y otros, en 2005, siendo un poquito más flexible. No se le oyó y el problema que se planteó es que se condenó al médico exclusivamente con el testimonio de referencia de la madre, avalado también por otras evidencias, como que se había descubierto restos de semen en la manga de la remera de la niña, del jersey de saquito de la niña, y el condenado acudió a la Corte Suprema, no se lo había oído ni en la primera instancia ni en la apelación, acudió a la Corte Suprema quejándose de esa falta de contradicción, con una queja bien fundada, porque también en todos los países anglosajones hay muchísimas más resistencias, resistencias casi blindadas, a dar validez a los testimonios de referencia. Allí la Corte Suprema convalidó la condena, pero con un reproche a los tribunales. Aquella menor hacía falta oírla, aunque fuese con técnicas especiales, aunque fuese con asistencia, pero no se podía tachar esa prueba sin más. Algo que no merece mucho comentario, obviamente, el menor víctima de abusos sexuales, el paso por un tribunal, el recuerdo de los hechos, tiene en algunos casos cierto contenido terapéutico también, pero la terapia no, la terapia se hace en las clínicas, no en los tribunales. Lo más habitual es que tenga un contenido estresante que sirva para alejar el momento de recuperación y que aumente su victimización. No indago más en esto, no me extiendo más en esto, porque es algo compartido, uniforme y que está suficientemente teorizado. Por tanto, si el menor no tuviese que pasar por el proceso, en el 95-99% de los casos, sería mucho mejor para él. Hay casos en que no, hay casos en que el menor necesita exteriorizar e incluso ayuda a su cristalización, a su cerrar las heridas, ese paso por el proceso. Pero eso no es lo normal. Pero al mismo tiempo, el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho al juicio justo, el derecho al juicio equitativo, exige la contradicción, que todo acusado tenga derecho a interrogar al testigo de cargo, a formularle preguntas al menos una vez, exige o reclama, aconseja que los tribunales puedan percibir directamente la prueba, que haya inmediación, que puedan ver cómo reacciona el testigo, cómo cuenta las cosas, cómo interactúa con la defensa, con el interrogador, y eso se ha percibido siempre como salvaguarda de los ciudadanos. Otro punto, otra vertiente, porque aquí nos encontramos con una encrucijada de vertientes, los informes sobre credibilidad de los menores. Este es un tema de mucha actualidad, ha tenido una potenciación en los últimos años, a partir de los años 80, que es cuando se empezó a teorizar. En los años 90 ha sido un boom y ahora ya es una cosa común en todos los ordenamientos, que en caso a veces se está extralimitando. Los informes sobre credibilidad tienen sus limitaciones, pero es algo ya casi protocolizado en los asuntos de abusos sexuales infantiles, que a un perito experto se le pida un informe sobre credibilidad. Sobre esto, sin extenderme, una llamada de atención: los informes sobre credibilidad tienen muchas limitaciones. Ayudan bastante. Hay sistemas que nunca son absolutamente matemáticos, pero que ofrecen pautas
de fiabilidad. Muchas veces para dudar de esos testimonios. En esos casos se puede decir que sus garantías son cuando un informe sobre credibilidad dice que el testimonio es probablemente inveraz o probablemente increíble, o se puede casi afirmar que ahí hay muchas mermas, más en un proceso penal en que el principio indubio tiene un papel fundamental. Los informes sobre credibilidad, que hablan de posiblemente creíble o probablemente creíble, la terminología varía de unas escuelas a otras, no pueden asumirse acríticamente. El juez no puede descargar nunca su conciencia, su labor, su función judicial, asumiendo acríticamente lo que dice un informe psicológico, que si está bien hecho, jamás vaciará de esa responsabilidad. Por supuesto, un informe sobre credibilidad que diga que los hechos son ciertos, hay que negarle toda cientificidad. Eso lo dicen los propios psicólogos, pero incluso aquellos que hablan de probablemente cierto, no permiten al juez eludir su tarea. No basta con eso para sentirse reconfortado. Y por otra parte también hay que cuidar mucho la formación de los psicólogos que hacen esos informes sobre credibilidad. Me atrevo a recomendar un librito que traía aquí, que he vuelto a repasar con motivo de este evento, un librito de Giuliana Mazzoni. Es una catedrática de psicología experimental, que ha trabajado muchísimo sobre testimonio de los testigos. El libro se llama ¿Se puede creer a un testigo? Yo se lo aconsejo a todos los recién ingresados en la escuela, en la carrera fiscal, donde yo serví durante muchos años, o en la carrera judicial, se lo recomiendo porque es un librito que crea mala conciencia, porque muchas veces tendemos demasiado a crear los testigos. Decía, y aquí pone de manifiesto cómo los testigos no mienten. Un testigo que miente es, a fin de cuentas, menos peligroso que el testigo que no dice la verdad sin saberlo, pensando que la está diciendo, que estos son mucho más abundantes de lo que pensamos. Decía Carnelutti, ese gran maestro italiano, decía, para pensar lo imperfecta que es la justicia humana, escribía, basta con imaginarse que el 90% de los asuntos tenemos que decidirlos basándonos exclusivamente en la prueba de testigos, que es una prueba muy imperfecta. Y desde luego no se puede reducir a categorías científicas si es verdad o si es mentira, ni siquiera en el caso de los menores, en que estas pruebas de credibilidad tienen más cancha, digamos. Aquí Giuliana Mazzoni, en todo caso, también llama la atención sobre los informes sobre credibilidad hechos por peritos, por psicólogos no suficientemente expertos. Y recoge algunos casos en Italia, en que precisamente el haber utilizado a esos psicólogos más clínicos que experimentales ha llevado a dar como testimonios creíbles o incluso a crear sugestiones en el menor. Entonces, luego salga, pero el menor es capaz de ser tan preciso, dicen los expertos en psicología, en el testimonio de menores, son capaces de aportar datos con la misma precisión que un adulto, aunque muchas veces menos completos, muy elementales, con muy poquitas variantes, con muy poquita riqueza descriptiva, pero al mismo tiempo los menores son mucho más contaminables, mucho más sugestionables, también variará según la edad, pero son muy permeables a las preguntas sugestivas. Lo recordaba el otro día, hacía tiempo que no lo recordaba, un experimento clásico en la psicología del testimonio de menores,
es de un sueco que pregunta, luego ha sido repetido muchas veces, pregunta a una clase, a un grupo de niños de 7 a 9 años, en una clase que llevaba muchos años, o varios años, con un mismo profesor. Le pregunta, ¿de qué color tiene la barba el profesor? ¿Marrón o negra? Y los niños, pues hay un tanto por ciento que no llega al 50, que dicen negra, otro tanto por ciento, que llega al 20, al 10, que dicen marrón, y un grupo que no es el minoritario, pero sí que no llega al 50%, que aciertan, que dicen no, si el profesor no tiene barba. Claro, uno piensa, ¿cómo es posible que unos chavales que llevan años viendo todos los días sean capaces de decir que tiene una barba negra cuando no la tiene? Porque la pregunta está dirigida. ¿Cómo tiene la barba? ¿Negra o marrón? El niño se siente inclinado a optar por una de las dos cosas. Eso luego lo enlaza con... ¿Dónde te tocó tu padre antes de saber sin que haya facilitado esa información? La técnica de la entrevista con el menor tiene muchas peculiaridades distintas de la entrevista con el adulto. Pero eso, el psicólogo que hace el informe sobre credibilidad ni puede suplantar al juez, ni le quita su papel al juez. Al final, el juez tiene que formarse su convicción personal, racional y objetiva examinando al testigo, ni puede suplantar al testigo. No puede convertirse en la forma en que él cuenta lo que le ha contado el testigo, en el transmisor. El testigo tiene que declarar por sí mismo. Bien, esto es un tema clave en materia de menores. El proceso, la publicidad del proceso tiene que estar restringida. Es algo que también está admitido en todas las legislaciones. Hace poquito, fíjense, se enjuició en España un asunto tremendo, un asunto de abusos sexuales infantiles, era el caso Karate, una escuela, gimnasio de karate en las Islas Canarias, en las Palmas de Gran Canaria, donde durante 15, 20 años cientos de chavales que habían ido desfilando por el gimnasio habían sido objeto de abusos sexuales además tremendos, mezclados. Algunos de los 3 condenados, hubo un absuelto y 3 condenados, algunos de las dos chicas condenadas habían empezado ellas siendo víctimas de esos abusos sexuales. Cuando estalló el asunto, empezaron a surgir víctimas. Al presidente del tribunal, cuando llamaba a algunas de las víctimas ya mayores de edad, que vivían en la península, en otros lugares de España, que tenían una vida reconstruida, y suplicaban, le decían al presidente, nadie sabe que yo estuve en aquel gimnasio de joven. Y sí, la verdad es que las medidas, hice unas medidas exquisitas, ¿no?, de citarles para el día que viesen, para que viajasen ese día, recogerlos en el aeropuerto, llevarlos a declarar ante el tribunal, inmediatamente después volverlos y todos los nombres, por supuesto, borrados. Esto es también una idea relativamente clara. Valoración del testimonio del niño. Al final es el juez el que tiene que hacerlo. Paso ya un poquito más rápido. Testimonios de referencia. Esto, en el derecho anglosajón son muy reticentes a aceptar los testimonios de referencia. Es decir, no, el testimonio de referencia no puede convertirse en una forma de sustraer al contradictorio el testimonio de la víctima. En los derechos continentales somos más flexibles con esa materia. Yo creo que aquí habría que regir 2 principios. 1, validez, ¿sí? 2,
Lo que no puede es eso tapar el derecho que en principio asiste a todo acusado de poder confrontarse, de poder preguntar directamente a la víctima. Siempre y cuando el testimonio de referencia no sea una forma de escamotear el testimonio directo, creo que no hay ningún inconveniente en admitirlo, en escuchar lo que le dijo a la madre, lo que le dijo al médico, lo que contó no sé dónde, siempre y cuando eso no sea una fórmula para sustraer al interrogatorio cruzado al testigo directo. Me entretengo en esto un poquito más, luego iremos mucho más deprisa. Los careos en la legislación española están casi prohibidos, solo en casos absolutamente necesarios. Pero más que el careo, me interesa la confrontación visual. En Estados Unidos, la confrontación visual es como una parte, una de las vertientes del contradictorio. En los derechos continentales, sin embargo, se entiende que el contradictorio no lleva aparejada como una cosa esencial esa necesidad de que el testimonio se produzca dando la cara, diciéndolo, mirando a los ojos al acusado. Después volveré sobre esto en materia de menores tiene más importancia. La reconstitución probatoria es una técnica sobre, yo apuesto decididamente por ella como posibilidad, no como imposición no como imposición legal, sino como posibilidad incluso habitual, que es anticipar el incidente probatorio en condiciones de contradicción, en condiciones de tal, para luego permitir que el menor no tenga que comparecer en el plenario. Hay medidas alternativas, la videoconferencia, la grabación, y me detengo sobre algunas consideraciones epistemológicas. No se trata solo, y me parece que mantener el equilibrio, por eso de ponderar, de buscar a toda costa que el menor salga del engranaje judicial, si a toda costa, por a toda costa entendemos renunciar a las garantías de la verdad, de alcanzar la verdad en el proceso y de preservar los derechos del imputado. Estas consideraciones epistemológicas nos dicen los expertos, el menor es fuente de información mucho más valiosa si la entrevista la realiza alguien experto en esa materia. El adulto no, no necesariamente. El menor, un interrogatorio mal efectuado, una entrevista mal llevada, puede perturbar completamente la prueba en un doble sentido. En el sentido de contaminarla totalmente y en el sentido de hacerle decir cosas que el menor no ha visto. La creación también de falsas realidades, de declaraciones falsas, que el menor no sabe lo que es, que el menor no sabe que son falsas, pero que le ha llevado a decir, pues eso, a veces entrevistas. En Italia hay unos cuantos casos documentados que a raíz de entrevistas en las que buscan ese regresar en la memoria, ese extraer del olvido, han llevado a condenas que luego se han demostrado que eran falsas. Las preguntas al menor sugiriendo
Hay, por ejemplo, otro experimento que se comenta muchas veces, que es hacerle a unos menores, preguntarle, ¿alguna vez te perdiste en un centro comercial? No. Imagínate qué hubiese pasado si te hubieses perdido en un centro comercial. ¿Estás seguro de que no? Pero mira, nos dicen de que sí. Y al cabo de un tiempo, el niño está contando al psicólogo, le está contando con detalles muy vivos quién fue el que le encontró, a veces acompañado con otras referencias que tienen amigos, cuánto tiempo estuvo perdido, contándolo como cosas que ha vivido. No es que esto pase siempre en los abusos sexuales infantiles, al revés, pasa pocas veces. A veces pasa, y eso es quizás un peligro también para la lucha contra los abusos sexuales infantiles, que tienen un alto grado de impunidad. Y ahí la entrevista inicial hecha por un experto o con el auxilio de un experto, realizada con posibilidad de contradicción, no solo porque eso es como una cosa incómoda que es necesaria para que eso se aprueba, sino porque eso también ayuda a encontrar la verdad. Eso proporciona una información mucho más veraz y por tanto es mucho más garantista para el acusado, para la sociedad y para el menor. No sé si han visto esta película, La caza, buena película. Es una película además muy verosímil, muy bien llevada, de hace 2 años, me parece que se estrenó 3 años, una película finlandesa. Les recomiendo que la vean. En ella el protagonista es un empleado de una guardería que se enfrenta a una acusación de una menor. La película se hace muy verosímil, tiene un final inquietante, que al final queda el asomo de la duda de si efectivamente los hechos que la menor cuenta, y ahí se ve muchos ejemplos de lo que es conseguir llevar a la menor hacia que se crea si asiente el menor cuando ve que el mayor aplaude, pues tiende a seguir enriqueciendo esa idea, porque si no ve que se defrauda cuando no le cuenta las cosas. Y como al final, por una simple cosa colateral, quien parece que no tenía nada que ver absolutamente con esos abusos sexuales queda suelto. Con esto hay que tener cuidado, pues ya digo, esto es lo excepcional, me parece a mí, es lo absolutamente excepcional, pero pasa a veces. Yo creo que también en todos los países hay documentados algunos casos de esos de falsas denuncias, a veces sin culpa, con buena voluntad por todas las partes, pero por un manejo torpe del proceso, del testigo, del tal, se llega en Alemania, el caso Arnold, son 3 casos. El primer caso cuando le condenan a 5 años, pese a negar rotundamente, incluso negarse a una solución pactada que le alejaba de la cárcel, una solución que consistía, esto es el año 95 o así, es un profesor también, consistía en evitar el alcohol, tenía afición por el alcohol, y sin embargo dice, no, yo soy inocente, está 5 años en la cárcel. Luego se descubre la víctima, que estaba muy apoyada, la víctima no era menor, era otra compañera de profesión, joven. Se descubre al cabo de los años que había muchos motivos para dudar de su testimonio. Hay un segundo caso, ya con la pena cumplida, en los años 2000, a comienzos del año 2000, de la década de los 2000, en que se revisa su causa y se le absuelve, y hay ahora un tercer asunto en trámite que es acusando a la denunciante. En Italia hay también documentados unos casos de ritos satánicos sexuales en que muchos menores, 30 o 40 menores, llegan a acusar y luego se
tampoco se puede decir, pero sí quedaron, haciendo por las fabulaciones que hacían, quedaron luego asueltos todos los acusados, que eran bastantes. Voy a hacer un recorrido rápido, muy rápido, por el derecho español. Hay una ley de protección jurídica del menor. En esa ley se admite la capacidad del menor de ser testigo y la necesidad de que sea oído. Es una ley transversal que afecta a todos los procedimientos. Y en la ley de enjuiciamiento criminal ha habido una evolución en los últimos años. Una evolución todavía inacabada. La ley de enjuiciamiento criminal de España es todavía del año 1885. Sí, algunos no habíamos nacido todavía, no todos, ninguno habíamos nacido todavía. Dice la actual redacción: toda declaración de un menor podrá realizarse ante expertos. Pongo el acento en esto, podrá. Me parece, esto es una opinión personal, que aquí los podrá en las leyes son más convenientes que los deberá. Que hay que dar una cierta flexibilidad. Por ejemplo, en España, en nuestro derecho, ahora mismo está prohibida, como regla general, la confrontación visual del menor con el imputado. Me parece que es bueno. ¿Sí? Ahora, yo preferiría, como sucede en Suiza o como sucede en Canadá, que la ley dijese no habrá confrontación visual, salvo que el menor la pida o no ponga ninguna oposición, porque a veces también esa confrontación visual tiene cierto poder sanador, o a veces no hay motivos para negarla. En el caso de voluntariedad del menor, creo que es mejor el podrá. Aquí también los padres están presentes, salvo que se les excluya por razones que se aprecien. Se permite acordar la grabación de la declaración. Esto es lo que decía antes, está prohibida la confrontación visual, por tanto se hace bien mediante los mecanismos clásicos de utilizar una mampara o bien mediante el circuito cerrado de televisión, que son dos técnicas habituales. Los careos excepcionales. La publicidad está restringida, lo habitual es que se acuerde la celebración del juicio a puerta cerrada, o al menos en lo que son las declaraciones de los menores se hagan a puerta cerrada, y la declaración en el juicio también se permite mediante videoconferencia. No está prevista en el derecho español la preconstitución probatoria. La preconstitución probatoria significa decir, en el caso, lo mismo que el ejemplo clásico es el testigo a punto de fallecer, pues igual vamos a hacer un incidente de adquisición probatoria. ¿Por qué razón? Por imposibilidad no física, sino imposibilidad, digamos, psíquica, para evitar que el menor tenga que reproducir su declaración, se hace en condiciones semejantes al plenario su declaración. Eso tiene muchas ventajas. Significa que se graba en vídeo, que se reducen las declaraciones del menor, posiblemente a una única, si no es necesaria ninguna más, que al ser grabada se puede diseccionar cómo se ha hecho la entrevista, si ha habido muchas preguntas sugestivas, si ha estado muy dirigida, si ha sido profesionalmente bien efectuada, en la que se comienza pues con una libertad de relato, con preguntas abiertas y libres, en que el menor pueda contar y se eluden las preguntas sugestivas, y que se hace además en fechas muy próximas, o en las fechas más próximas posibles a los hechos. La calidad de la información obtenida,
hace también aconsejable esta preconstitución probatoria. En la preconstitución probatoria las pautas son que intervengan profesionales expertos, que haya un juez dirigiendo, la prueba necesita, el incidente probatorio necesita intervención judicial, que haya principio de contradicción, que las partes puedan preguntar y que esa grabación se pueda luego reproducir en el acto del juicio oral. Esto ya, en nuestro país está en marcha una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para sustituirla por un Código Procesal Penal nuevo. El tema está, aunque hay un código, un texto elaborado desde el año 2013, de comienzo del año 2013, no parece que sea inminente su tramitación legislativa. En ese borrador de Código Procesal Penal sí que, reproduciendo todo lo que hay en el texto vigente, sí que prevé ya una anticipación probatoria, en los términos que he estado expresando. Se dice, cuando se aprecie que la reiteración de comparecencias puede perjudicar el desarrollo del menor, se hace una prueba anticipada, se verifica ante el Tribunal de Garantías y se filma, se graba, para luego ser reproducida en el acto del plenario. Vamos a ver cómo se aplican estos principios. También lo veré en una panorámica rápidamente en nuestro país. Ha habido toda una evolución en materia, como en todos los países, en materia de declaración de menores. Este es la sala de pleno del Tribunal Supremo. Sentencia famosa, sentencia de 16 de junio del año 1998. Se condena a un padre porque había abusado de sus dos hijas menores de edad, reiteradamente durante tiempo. La sala de instancia hizo declarar a las menores, pero a petición de ellas, con un biombo, de forma que el padre no pudiese verlas y que ellas no estuviesen con la presión de la mirada del padre. Simplemente, aunque supiesen que está ahí, no es lo mismo. El Tribunal Supremo en esta sentencia anuló, diciendo: es esencial el principio de contradicción, es esencial la confrontación visual. Los derechos del acusado están por encima de todo. Incluso llega a un argumento un poquito circular. Dice: ¿me pueden decir si los intereses de la víctima que ha sido sometida a abusos sexuales no podrían modular estos derechos? Pero dice: pero yo, hasta que no les condene, no sé si son víctimas de abusos sexuales. Con lo cual, en ese momento no existe que se le interese. El argumento es bastante falaz, aunque tiene algo teóricamente construido. Sí, los intereses de las víctimas de abusos sexuales hay que preservarlos, pero hasta que no hay condena rige la presunción de inocencia. Por eso en algunos países como en Canadá, donde se admite que no haya confrontación visual en estos casos después de un incidente probatorio, en Canadá es jurado siempre, hay que explicarle al jurado que el hecho de que no vaya a haber confrontación visual, de que haya una mampara o de que esté declarando por circuito cerrado de televisión, no significa nada, porque el jurado tendrá a percibir eso como la prueba de que efectivamente ha habido abusos sexuales. Por eso hay algunos, que no sin razón, que dicen lo mejor es, y eso puede ser una razón, hacerlo obligatorio, porque de esa forma dicen, no, es que esto es así, y no tienes que entrar en esa ponderación. Pero en cualquier caso,
Esta sentencia motivó todo un revuelo, motivó la reforma de la ley y ya felizmente está abandonada. Hay aquí unas cuantas sentencias recogidas en las que el Tribunal Supremo ya admite la validez de la declaración incluso en condiciones de preconstitución probatoria. No hace falta que haya declarado en el acto del juicio oral si hay razones, si se ha preservado siempre la contradicción, eso es básico, si el abogado ha podido preguntar, el abogado de la defensa, directamente o a través de alguien, sin eso no se puede salvar, y sobre todo si la entrevista, si la declaración ha sido grabada. La sentencia de 10 de marzo del 2009 dice que la inmediación queda en cierta medida limitada, pero también queda salvaguardada por ver directamente el vídeo y en que uno está viendo la entrevista y está viendo la forma en que interactúa. La sentencia más reciente, el 9 de enero de 2013, vuelve a insistir esto. La Fiscalía General del Estado hizo lo mismo que aquí, la Procuraduría General también me consta que ha hecho algunos instructivos sobre la materia. La Fiscalía General del Estado, en la circular 3/2009, insta a todos los fiscales a que en caso de víctimas menores de abusos sexuales, al comienzo del procedimiento, insten la anticipación probatoria y, por tanto, pidan que el menor declare en presencia del abogado, que eso sea grabado, que no se lleve al menor al plenario, al acto del juicio oral. Esta práctica, que es dispar, se hace en algunos tribunales, la admiten, otros no, está convalidada ya por la sentencia del Tribunal Supremo que antes he citado. Yo aquí haría dos observaciones. Primera, el abogado, creo que tiene que ser el abogado del acusado. Cuando el acusado no está identificado, me parece que hay algo de engaño en poner un abogado de oficio representando a no se sabe quién. Creo que en eso hay, como diciendo, bueno, ya con esto salvamos, necesitamos un abogado porque con esto ya le damos el sello. Pero claro, el abogado ese tiene un papel, al final se convierte en un testigo privilegiado de una prueba de cargo. Pero eso no es efectivo derecho de defensa. Si en ese momento no está identificado el acusado, creo que es inevitable reproducir de nuevo la prueba, salvo que la defensa estime que no es necesario, pero darle ocasión de que pueda intervenir ya con las indicaciones concretas de su cliente. Segundo, me parece que esto vale como sistema y que en muchos casos valdrá exclusivamente con esa declaración, pero que habrá otros muchos en que será necesario complementar porque salen nuevos datos, porque lo pide, porque hay un tema que no ha quedado suficientemente esclarecido. Me parece que buscar que sea única la entrevista es bueno, pero sin excluir. Es decir, bueno, si hacen falta dos. Si en el caso concreto pues resulta que son necesarios tres. No limitar legalmente a una sola entrevista. El Tribunal Constitucional también, paso por alto, ha convalidado estas prácticas. Ha dicho que el principio de contradicción queda suficientemente salvaguardado, que los testimonios de referencia, siempre y cuando no sean prueba única, nos sirven, que la pericial psicológica es también valorable en estas observaciones. En Europa, también la Unión Europea cada vez produce más normativa sobre temas muy variados. Sobre este tema hay dos cuestiones interesantes. Esta decisiones marco, son decisiones del Consejo de Europa que obligan a los Estados durante un plazo de tiempo
a ajustar sus legislaciones a esos principios. La decisión marco sobre el Estatuto de la Víctima del año 2001 establecía la necesidad de crear mecanismos que protegiesen a las víctimas para proteger su intimidad, su imagen física. Y esta decisión marco fue sustituida por por una directiva que tiene casi la misma naturaleza que las decisiones marco del año 2012, en las que ya de una forma mucho más concreta para menores dice: los Estados miembros garantizarán que todas las tomas de declaración a menores puedan ser grabadas, que las comparecencias del menor sean las mínimas posibles. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es distinto del Tribunal de Luxemburgo, también últimamente, a partir de una sentencia, que es la del caso, en la que me voy a detener un poquito más, caso SN contra Suecia, de 2 de julio de 2002, SN fue acusado y condenado por abusos sexuales a una víctima que no era menor, pero el asunto nos sirve. Era adolescente. Cuando denuncia a la víctima en la policía graba sus declaraciones, la entrevista, en un vídeo, en una grabación completa con toda la entrevista. Todavía no se conocía quién era el sospechoso, todavía no había sospechoso. Cuando aparece el sospechoso, se identifica al presunto autor. La policía habla con el abogado, con su defensa. La defensa van a hacer una nueva entrevista, ya teniendo en cuenta esos datos del sospechoso. Esa entrevista se graba no visualmente, sino solamente la voz. El abogado le dice al policía en qué aspectos tenía interés que se incidiese. Se hace de nuevo la entrevista por el mismo policía. Se graba exclusivamente sonido, se le brinda al abogado para que la maneje y con esos únicos materiales, en el acto del juicio, en Suecia son muy reticentes a llevar a las víctimas de abusos sexuales a juicio, con esos exclusivos materiales se condena a SN, al autor, que se quejará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que no ha habido contradicción, que él no ha tenido ocasión de interrogar directamente a la víctima. El Tribunal de Derechos Humanos confirma la condena. Dice: se ha salvado la contradicción. Dice: el derecho a interrogar a la víctima, el derecho a interrogar al testigo de cargo no es tanto la producción de un interrogatorio efectivo como la posibilidad de interrogar. Aquí el abogado, por una parte, pudo hacerle observaciones a la policía, diciéndole: quiero que le pregunten sobre esto y sobre aquello. Fue invitado a participar en la segunda entrevista y declinó. Tuvo ocasión luego de pedir una nueva entrevista con su presencia. No lo hizo. Dice: está salvaguardado el principio de contradicción, dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque venía con 2 votos disidentes de 2 magistrados del Tribunal Europeo que decían: sí, pero insuficiente. Haría falta unos informes sobre credibilidad del menor, unos informes psicológicos, de la menor, no, del adolescente en este caso, unos informes psicológicos. Pero ahí se convalidó esa práctica, lo que luego ha sucedido con unos matices económicos en otro nutrido grupo de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También el Tribunal de Luxemburgo el Tribunal de Derechos Humanos está en el marco del Consejo de Europa, es más parecido a la Corte Interamericana. El Tribunal de Luxemburgo es un tribunal de la Unión Europea. El Tribunal de Luxemburgo, en otras funciones, tiene la capacidad de responder a preguntas que le formulan los jueces de los Estados parte. Los jueces de los Estados parte de la Unión pueden preguntar al Tribunal de Luxemburgo: ¿esta legislación europea me obliga a esto?
Y aquí un juez italiano, un tribunal italiano, en el asunto Pupino. Pupino es una profesora de un colegio de menores en que es acusada de abuso de disciplina y de lesiones a muchos menores. El fiscal solicita que esos menores se haga respecto de ellos un incidente de adquisición probatoria, que no vayan al juicio, sino que antes, con presencia de las partes, puedan declarar. Eso en la legislación italiana en aquel momento estaba permitido exclusivamente para los menores víctimas de abusos sexuales. En este caso era muy conveniente, los niños tenían 5 años, 6 años, el proceso podía alargarse en el tiempo porque había muchas víctimas y además facilitaba la calidad de la información. El tribunal le pregunta al Tribunal de Justicia, al tribunal italiano, ¿la decisión marco sobre víctimas me obliga a interpretar la legislación italiana en el sentido de que esto no cabe solo respecto de víctimas de abusos sexuales, sino que puedo aplicarlo a todos los menores? Y la respuesta del Tribunal de Luxemburgo es sí, los Estados parte, de acuerdo con la decisión marco, con la directiva actualmente, tienen obligación de interpretar sus derechos en el sentido de que en caso de menores víctimas de cualquier delito, si hay circunstancias que aconseja esa adquisición probatoria, pueden crear un incidente de preconstitución probatoria antes del juicio oral. Estados Unidos es un derecho más bien jurisprudencial. Hay brechas. Claro, en Estados Unidos el derecho americano, el acusar delante del acusado, que el testigo, la confrontación visual es parte esencial de la sexta enmienda. Hay un asunto, es el caso de Coix contra Iowa, en el que el juez Scalia, hay un voto particular, pero la sentencia mayoritaria es redactada por el voto del juez Scalia, se había condenado por abusos sexuales a un menor, excluyendo al menor de la confrontación visual con el acusado, se anuló la condena. Dice la sentencia mayoritaria, la presencia cara a cara puede desafortunadamente ofender a la víctima de una violación o ofender al niño abusado, pero la misma vía puede confundir o deshacer al falso acusador o revelar que el niño ha sido instruido por un adulto malévolo. Es una clara verdad que las protecciones constitucionales tienen sus costos. Sentencia dura. Pero al final lo que dice esa sentencia es decir, no basta con presumir el perjuicio para el menor, no basta con que posiblemente esto le pueda perjudicar. Necesito que me acrediten in casu que ese menor, que esa víctima, la confrontación visual, en caso concreto, le puede ocasionar perjuicios. Y eso es lo que sucede en esas otras dos sentencias, Maryland contra Kreis, que están aquí recogidas, las que dice, ok, si hay un informe pericial, si hay unos datos concretos, no generales, no genéricos, sino concretos, en el supuesto concreto, me vale la declaración, aunque no haya confrontación visual con la víctima. En este caso, en esta sentencia, incluso se llega a admitir el testimonio de referencia. Esto es Lanzarote. Lanzarote es una isla volcánica de las Islas Canarias, lindísima, no tanto como Misiones, pero no tanto como las Iguazú. Me quedé embobado contemplando aquellos paisajes grandiosos. Pero esta isla también es bonita. Allí se puede pensar muy bien en ese entorno. Por eso salieron buenas ideas de esa convención que se hizo en Lanzarote en octubre del año 2007.
es una convención sobre protección de la infancia y contra la explotación y el abuso sexual. Obliga a las partes a que no se agrave el trauma sufrido por el niño. Por tanto, dice, cada Estado se obliga a crear mecanismos para que la declaración de la víctima se haga sin presencia física y para que las entrevistas sean grabadas para reducir las declaraciones a las mínimas indispensables. Si puede ser solo una, lo cual supondrá que en esa inicial declaración haya posibilidad de contradicción. Por tanto, intervención del letrado directamente o interactuando a través del experto psicólogo. Hay los textos internacionales, que aquí menciono, las reglas de Brasilia, que son más cercanos a ustedes, las guías de Santiago, que también estos textos me parece que inspiran dos de los instructivos de las instrucciones de la Procuraduría General de la Argentina. Esto venía de tenerme en Alemania, porque en Alemania se modificó hace poco la legislación en el año 2013, pero anoche pensé que no era delicado hablar aquí de Alemania cuando había pasado menos de un mes del Mundial, y pensé que era mejor sustituirlo por el Código Procesal Penal de la provincia de Misiones, que iba a ser mucho mejor recibido, que, como saben, muchísimo mejor que yo, fue modificado, se ha promulgado, ha entrado en vigor, me parece que en marzo de este año, y se hace eco de es reflejo, en parte, de esa modificación del Código Procesal Penal Federal, creo que es Krasowski, ¿no? El inspirador de la reforma del artículo 250 ter, bis y ter, del Código Procesal Penal Federal. Lo conocen mejor que yo. Víctimas de delitos sexuales menores de 16 años, sí, enmarca en todas estas tendencias, Alemania, Italia. Entrevista. Aquí hay un tema solo por psicólogo especialista. Creo que está interpretado y que está bendecida la constitucionalidad por la Corte Suprema. Las preguntas siempre a través del psicólogo especialista. En cámara Gesell o en estas que tengan el espejo cristal espejado para que no vea el menor. Hay discrepancias, pero en general, en todos los países, se entiende que, como principio general, el menor tiene que ser advertido. Lo normal, puede haber casos en que no, con menores muy pequeños, pero el menor tiene que ser advertido de que está siendo observado, que no está allí como si fuese un juego, sino que está declarando porque se está formando, que no se puede engañar, ocultándole que está siendo visto por otras personas. El lugar, la cámara Gesell es lo habitual, el gabinete acondicionado. El profesional, al mismo tiempo que interviene en la declaración, luego tiene que hacer ese informe sobre credibilidad, lo cual ha llevado a cuestionar si es testifical, si es pericial, si es una prueba mixta, y tiene que haber presencia e intervención de las partes, que se hace en todo caso de forma indirecta, siempre a través de las preguntas que se hacen por medio del psicólogo especialista, de quien está asesorando. Italia tiene un incidente también de adquisición probatoria, pero yo creo que me dijeron hace mucho tiempo que cuando la boca de los asistentes empieza a abrirse, ha llegado el momento de que se cierre la boca del ponente, y es lo que hago yo, no sin antes darles las gracias por su atención y las gracias también por tantas otras cosas. Creo que a Argentina le debemos muchísimas cosas. Yo estoy muy agradecido por tantas cosas. Argentina es una tierra de cosas grandes, de ríos grandiosos, de cataratas enormes, de paisajes majestuosos, de corazones grandes, también grandes,
como sus paisajes. Yo le doy las gracias por todo eso. No se las doy por Messi, porque soy del Real Madrid, pero sí se las daré desde luego por el Papa Francisco. Muchísimas gracias.